Antes de convertirse en el hombre más buscado de California, Christopher Jordan Dorner era conocido por su disciplina, su educación y su profundo sentido de la justicia. Esta es la historia de su vida antes de la tragedia. Nacido el 3 de junio de 1979 en Nueva York, Dorner se crió en el sur de California. Fue descrito por profesores y amigos como un joven respetuoso, deportista y comprometido con sus metas. Desde temprana edad, mostraba interés en la autoridad, la estructura y lo correcto. Dorner asistió a la Southern Utah University, donde se graduó en Ciencias Políticas con especialización en Psicología. También formó parte del equipo de fútbol americano de la universidad, destacándose por su fuerza y liderazgo. Era un joven con ambición, pero también con convicciones. En 2002, ingresó en la Marina de los Estados Unidos. Fue entrenado como oficial naval y sirvió activamente durante varios años. Su desempeño fue, en general, destacado. Recibió diversas condecoraciones por su trabajo y alcanzó el rango de teniente. Durante su tiempo en la Marina, fue reconocido por buena conducta, habilidades en liderazgo y compromiso profesional. Pero no todo fue positivo. Dorner también mostró, en ciertos momentos, una actitud desafiante hacia sus superiores cuando consideraba que se actuaba de forma injusta. En 2005, luego de su servicio activo, Dorner fue aceptado en la Academia del Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD. Era una transición lógica, de servir a su país a servir a su comunidad. En la academia, su rendimiento fue sobresaliente. Compañeros lo describían como serio, leal, reservado pero siempre dispuesto a ayudar. En 2006, oficialmente se unió al cuerpo policial. Sin embargo, sus primeros años en el LAPD no fueron fáciles. Dorner no tardó en expresar inquietudes por lo que consideraba prácticas inapropiadas, abusos de autoridad y discriminación dentro del cuerpo. Su postura crítica empezó a generar tensiones internas. Hasta ese momento, Christopher Dorner era un oficial con una carrera prometedora. Pero lo que vino después cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Ser parte del Departamento de Policía de Los Ángeles no es solo un trabajo. Para muchos, es un símbolo de autoridad y confianza. Pero para Christopher Dorner, la institución, que juró defender, se convertiría en su mayor enemiga. En 2007, Dorner denunció a su oficial entrenadora Teresa Evans por presunto uso excesivo de fuerza contra un civil esposado. Según Dorner, la oficial golpeó al detenido durante un arresto. Dorner, que aún estaba en entrenamiento, afirmó que debía reportar la conducta como acto de integridad. Pero el LAPD no lo vio así. En su investigación, el departamento concluyó que Dorner había mentido. Lo acusaron de falsedad en el reporte y de dañar la reputación de un superior. En 2008, fue oficialmente expulsado del cuerpo policial. Dorner apeló. Llevó el caso al Tribunal Superior de California, donde insistió en que sus intenciones fueron honestas. Pero las Cortes respaldaron al LAPD. Perdió su puesto y, lo que es más grave, su honor. Para un exmilitar formado en principios de justicia, lealtad y verdad, esta caída fue devastadora. No solo perdió su carrera, perdió su identidad, su reputación y su propósito. Durante años, Dorner guardó silencio. Pero en el fondo, algo se gestaba. Sentía que lo habían traicionado, que el sistema al que sirvió con disciplina y compromiso lo había expulsado por decir la verdad. En 2013, Christopher Dorner decidió hablar, y lo haría de la manera más extrema y polémica posible. No solo con palabras, sino con acciones. El 3 de febrero de 2013, una publicación en Facebook comenzaría a marcar el inicio
de uno de los episodios más tensos en la historia reciente del estado de California. Era un documento de más de 6.000 palabras, una carta abierta, un grito de guerra. Bajo el título informal de Manifiesto de Dorner, el exoficial acusó al Departamento de Policía de Los Ángeles de racismo sistémico, corrupción interna y represalias por haber denunciado a una colega. Dorner detalló, punto por punto, sus frustraciones, desde los presuntos abusos que presenció hasta el aislamiento y castigo que afirma haber recibido por no mantenerse en silencio. Pero el documento no solo era una denuncia, también era una amenaza. Dorner nombró a oficiales específicos del LAPD y a sus familias. Declaró que emprendería una guerra asimétrica contra aquellos que, según él, le habían quitado todo. La publicación se viralizó rápidamente. En cuestión de horas, las autoridades confirmaron su autenticidad. El LAPD activó medidas especiales y el público comenzó a preguntarse: ¿estamos frente a un hombre desesperado o ante una amenaza real? El manifiesto fue más que palabras, fue un aviso, un plan en curso, y poco después, las primeras víctimas comenzarían a caer. Tras la publicación del manifiesto, las amenazas de Christopher Dorner dejaron de ser solo palabras. En menos de 72 horas se confirmaron los primeros ataques, y con ellos comenzaba una de las búsquedas más intensas en la historia reciente de Estados Unidos. El 3 de febrero de 2013, Mónica Kwan, hija de un ex capitán del LAPD nombrado en el manifiesto, y su prometido Keith Lawrence, fueron asesinados en el estacionamiento de su complejo residencial en Irvine. Era el primer ataque, y estaba directamente vinculado al escrito de Dorner. 4 días después, el 7 de febrero, Dorner emboscó a oficiales en Riverside. El resultado, el oficial Michael Crane falleció, y otro agente resultó gravemente herido. California entraba oficialmente en estado de alerta máxima. El LAPD respondió cerrando filas. Más de 40 oficiales fueron escoltados a lugares seguros junto con sus familias. Se establecieron guardias armadas en sus domicilios. El miedo se sentía en el aire. En medio del pánico, también hubo errores. La policía disparó por equivocación contra vehículos que se parecían al de Dorner. En uno de los casos, 2 mujeres repartidoras resultaron heridas de bala tras una identificación errónea. La persecución se extendió por múltiples condados. Dorner parecía siempre un paso adelante. Estaba entrenado, armado, y conocía los protocolos. Sabía cómo esconderse y cómo golpear donde dolía. Durante días California estuvo paralizada. Los medios transmitían en tiempo real. El público estaba dividido. ¿Era Dorner un monstruo o el resultado de un sistema roto? Después de varios días de búsqueda sin resultados, el 12 de febrero de 2013, las autoridades recibieron una pista crucial. Un vehículo abandonado, cubierto de nieve, había sido hallado en las montañas de San Bernardino, cerca de Big Bear. Todo apuntaba a Dorner. El auto estaba quemado, pero dentro había pruebas que confirmaban su conexión con el sospechoso. La cacería se trasladó al bosque. Helicópteros, drones y agentes del SWAT comenzaron a peinar la zona. Ese mismo día, Dorner fue localizado en una de las cabañas de la zona. Cuando agentes intentaron acercarse, se desató un intenso tiroteo. Durante el intercambio, un oficial del alguacil del condado de San Bernardino resultó herido y otro fue asesinado. El enfrentamiento se prolongó por horas. El cerco era total. Las autoridades intentaron negociar, pero no obtuvieron respuesta. Finalmente, tomaron una decisión polémica: usar gases lacrimógenos incendiarios para forzar la salida del sospechoso. Los proyectiles incendiaron la estructura. Las llamas consumieron la cabaña por completo.
Horas más tarde, los restos de un cuerpo calcinado fueron encontrados en su interior, junto con una billetera con el nombre de Christopher Dorner. Los exámenes confirmaron lo que todos sospechaban. La cacería había terminado. Christopher Dorner estaba muerto, pero las preguntas apenas comenzaban. Con la muerte de Christopher Dorner, el caso no terminó, solo cambió de forma. Lo que siguió fue una serie de debates nacionales sobre brutalidad policial, racismo institucional, salud mental y el uso de fuerza por parte de las autoridades. Para algunos, Dorner fue un hombre desesperado que actuó con brutalidad injustificable. Para otros, fue un denunciante que fue silenciado y empujado al borde por un sistema que no escuchó. Las opiniones estaban profundamente divididas. El caso reactivó las denuncias históricas contra el Departamento de Policía de Los Ángeles. Recordó a muchos los tiempos del escándalo Rampart o la brutalidad registrada durante los disturbios de Rodney King. El LAPD respondió con promesas de revisar sus protocolos internos, especialmente en lo relacionado con denuncias por mala conducta y procedimientos de despido. Sin embargo, muchas de estas reformas fueron vistas como simbólicas más que estructurales. Otro punto crítico fue el accionar policial durante la persecución. 2 mujeres fueron baleadas por error por agentes del LAPD, lo que generó demandas millonarias y críticas por el uso indiscriminado de la fuerza. La historia de Christopher Dorner es, ante todo, una tragedia de un hombre que sirvió, denunció y terminó destruyendo vidas. Un caso que deja heridas profundas y que aún plantea la gran pregunta: ¿cuánta presión puede soportar alguien antes de romperse? Gracias por acompañarnos en esta historia. Si quieres más contenido como este, suscríbete, comparte y déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.